Vivencias fuertes del corazón de Jesús. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey. Buenos Aires, 2 de abril de 2006. Mis queridos hijos, vamos a hacer una meditación muy hermosa. Todas son hermosas porque el Evangelio es muy hermoso, siempre parece nuevo, siempre descubrimos cosas nuevas y porque Jesús es muy hermoso y muy amoroso. Y la verdad que uno disfruta con una sola palabra, una frase del Evangelio, tiene para toda la vida, porque es algo infinito, no termina nunca. Y siempre, como un pozo sin fondo, por así decirlo, siempre se saca. Pues bien, vamos a hacer esta meditación en 3 puntos, sobre 3 que podríamos llamar instantáneas, una instantánea a Jesús en 3 momentos muy especiales, como vamos a ver, de su vida pública, 3 sentimientos muy profundos que Jesús exterioriza sorprendentemente, lo cual quiere decir que es una invitación, una dulce provocación para analizar, para penetrar en su corazón humano y divino, adivinar estas 3 situaciones, reacciones fuertes, donde se acumulan una serie de sentimientos, objeto naturalmente de los exegetas, los teólogos, comentaristas, santos padres, doctores, para descubrir el porqué de esa reacción de Jesús y cuál es el mensaje, el misterio que encierra para nosotros. Vamos a tomar, en primer lugar, en San Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 21, pero voy a leer unos versículos anteriores para encuadrar bien la escena, que dicho sea entre paréntesis, es un texto de San Lucas que, por el estilo de los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, llama la atención, sorprende, puesto que los sinópticos, como sabemos, lo que hacen es narrarnos una muy breve síntesis, no completa, de la vida de Jesús. En cambio, el 4.º Evangelio, San Juan, lo característico y lo que le distingue de los otros 3 Evangelios es la interioridad, diríamos, la vida interior de Jesús, sus sentimientos más profundos. Por eso los intérpretes autorizados convienen en afirmar que, como está aquí este texto, que correspondería
normalmente a San Juan y no a Lucas, pero eso no tiene importancia ahora. Tiene importancia la particularidad, lo sorprendente, el relieve de esta escena, que es hermosísima y profundísima y utilísima para todos. Es al comienzo de la vida pública de Jesús. Jesús ha elegido sus apóstoles, como sabemos, y los envía a predicar la buena nueva. Y San Lucas nos recuerda que lo que ocurrió cuando volvieron ellos, yo digo, de esta primera tanda de ejercicios, de esa primera apostolado, venían contentísimos. Regresaron los 72 alegres, estaban contentos, diciendo, escuchad bien, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Una maravilla. Hemos expulsado a los demonios. Buena falta haría que viniesen por aquí unos días, ¿no? Los apóstoles no darían abasto. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les dijo, muy serio y ya un poco enojado, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús les dio una buena sacudida. ¿Por qué? Y porque, como dice Jesús a continuación, mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus, los demonios, se os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Esta es la introducción. Probablemente hemos de pensar, estamos todavía lejos de Pentecostés, naturalmente, que se mezclaría en los discípulos también una parte, una cuota de vana complacencia, ¿no? Es la tentación que tenemos todos. Cuando hacemos un bien espiritual a alguien, por nuestro medio alguien cambia de vida o viene una tanda de ejercicios o le damos un buen consejo y nos lo agradece, la tentación es atribuírnoslo a nosotros y no a Dios. Buscar un poco también nuestra propia gloria, nuestro éxito, en lugar de dar toda gloria a Dios. Lo que sabemos por la fe es verdad que todo bien que hay en nosotros viene de arriba, sin embargo, en la práctica fácilmente uno lo olvida. Y entonces el Señor les dio fuerte, diciendo, lo que tenéis que alegraros no es de expulsar los demonios en mi nombre, sino de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Eso es lo importante. Y aquí entonces entramos ya en la escena. Inmediatamente dice San Lucas lo siguiente. En aquel preciso momento Jesús fue inundado de gozo en el Espíritu Santo. Inundado de gozo. Y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido
tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar? Aquí tenemos que hacer una buena pausa, porque es un texto muy rico, muy denso, muy profundo, hermosísimo. Fue como un éxtasis de gozo, inundado de gozo en el Espíritu Santo. Es decir, inundado, exteriorizándolo por el Espíritu Santo, que fue el que realizó la encarnación del Verbo en el seno virginal de María. Como dice también San Lucas, el ángel le dice a la Virgen: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, con su misterio. Te va a hacer madre virginal, milagro. Y lo que nacerá de ti será obra exclusiva del Espíritu Santo, el Mesías, el Redentor, el Salvador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables, lógicamente, si son un solo Dios. Quiere decir que Jesús, desde el momento de la encarnación, estuvo inundado del Espíritu Santo, el misterio trinitario. Lo que ocurre es que en esta circunstancia Jesús expresamente lo manifiesta hacia afuera, lo exterioriza para dar esa lección y al mismo tiempo esta revelación trinitaria a sus discípulos que acaba de convocar, que estaban empezando, diríamos hoy, como su noviciado con él. Estaban empezando a dar los primeros pasos. Y de pronto Jesús cae en éxtasis y dice: yo te bendigo, Padre. Es una actitud típica de Jesús. Para Jesús, el Padre es una verdadera y santa y eterna obsesión. Permanentemente está refiriendo todo al Padre. Cuando hace milagros, lo mismo. Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre. Jesús, como hombre, nos enseña a buscar siempre y en todo momento la mayor gloria de Dios Padre. Y al decir Padre, siempre estamos diciendo Hijo, Él y el Espíritu Santo. Yo te bendigo, es decir, yo te alabo, yo me gozo en ti. Por eso, toda la capacidad infinita de amor del Padre la vuelca, no hay palabras para decirlo, en el Hijo y viceversa. El Hijo la recibe y el Hijo es al mismo tiempo atraído hacia el Padre en el seno de la Trinidad, de tal manera que esa doble mutua atracción del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre los hace como fundirse en uno, en una sola esencia, gracias al Espíritu Santo, que es esa atracción mutua, un mismo y un único principio. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un único principio. El Espíritu Santo es como el nosotros, Padre e Hijo. Y Jesús lo dijo también en San Juan: ¿no sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El Padre y yo somos uno. Estamos
fundidos, pero no confundidos, porque el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Pero por el amor de ambos, que es el Espíritu Santo, la tercera divina persona, son uno, los tres. Esta es, como sabemos, la felicidad de los bienaventurados, participación de la misma felicidad sustancial de Dios uno y trino. Y Jesús, en este mundo, a pesar de todas sus penas que culminan en la pasión, en el fondo de su alma humana, de su corazón de carne, en el fondo gozaba de una felicidad inexplicable, que él deja traslucir, exteriorizar, repito, en esta escena. Imaginemos, los apóstoles estarían completamente absortos, mudos, contemplando a Jesús, hablando con su Padre, como si estuviera solo. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, el dueño de todo, el Creador, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, según el mundo. Diríamos hoy, las has ocultado a los sabiondos, a los intelectuales, a los que creen que lo saben todo, a los que no son humildes, a los que no son como niños. Por eso dice a continuación, se las has revelado a los pequeños. Esta es la gran lección que Jesús nos da permanentemente. Es el secreto de la santidad y de la felicidad, ya en este mundo, y de la fecundidad. Si no os hiciereis, os volviereis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es la clave. Y es lo más difícil de todo. Porque a medida que uno va creciendo en personalidad, fácilmente vamos creciendo también en orgullo, en vanidad y en tantas y tantas miserias, pasiones desordenadas. Y qué lástima que perdamos con los años ese alma de niños que tendríamos que conservar siempre hasta la muerte. Y podríamos decir, en este contexto bien entendido, que Jesús siempre fue niño, porque siempre fue el Hijo de Dios. Niño grande, sí, con muchos años, sí, pero niño. Los santos parecían niños. Y esa es la impresión que tenemos. Por ejemplo, conmemoramos el primer año del fallecimiento de nuestro recordadísimo y amadísimo Papa Juan Pablo II. Parece mentira, ya pasó un año. Y a medida que pasaban los años, y además de sus achaques, su enfermedad, etc., parecía como un niño grande. Y es cierto, era como un niño grande. Y dijo, es un humilde genio, textualmente, un humilde genio. Es muy difícil ser un genio y ser humilde. Y justamente de los niños es el reino de los cielos y de los que se hacen como niños. Es decir, de corazón puro, sencillo, dóciles, obedientes, dependientes. Un niño pequeñito, una niña, sin su papá o su mamá, se ven perdidos, lloran, se desesperan. Cuando está papá o mamá, se sienten contentos, felices, sobre todo si están en casa. Y así nos quiere Dios nuestro Señor. Y fijaos, entre paréntesis, el odio
de Satanás a los niños. El odio de Satanás a los niños. Y por consiguiente, Satanás es el gran promotor del aborto. No puede soportar a los niños. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera los niños le ponen en evidencia su gran pecado, la soberbia, ser como Dios, Adán y Eva. El orgullo fue lo que perdió a Satanás. Por eso Jesús les dice, yo he visto, yo veía, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Dios lo expulsó al infierno por su soberbia y su rebeldía y por hacer caer en la soberbia a nuestros primeros padres y en ellos a todo el género humano. Todo lo contrario de la infancia espiritual. Para ser como Dios hay que empezar y ser siempre en esta vida como niños. Lo más grande de la creación, de toda la creación, que es hermosísima, no lo dudemos, son los niños. Lo más grande. Por eso los niños iban siempre corriendo cuando veían a Jesús de Nazaret y cómo Jesús los amparaba, los bendecía, los mimaba, les hacía preguntas, los acariciaba, porque él mismo se veía de alguna manera retratado en ellos, por esa simplicidad, ese candor, esa pureza de corazón, esa transparencia, ese algo divino. Y por eso Jesús quiere darles una sacudida cuando vienen todos contentos, como si hubiese sido un éxito el haber expulsado a los demonios. Mirad, les dice, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño, pero no os alegréis de que los espíritus inmundos se os someten. De lo único que tenéis que tener alegría, alegraos, es de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Esa es la alegría característica cristiana. Esa es la esencia de la felicidad ya en este mundo. Ya en este mundo. Hay tres grados, digamos, de alegría en el contexto de la vida cristiana, espiritual, a la luz del orden sobrenatural, no me refiero a la alegría humana, buena, pero humana, cuya motivación no es sobrenatural. Uno está contento porque, porque tiene buena salud, está contento porque ha comido bien, porque gana plata, porque eso está bien. No es la alegría típicamente cristiana. Y por eso, por no tener suficiente fe, que es la raíz de la verdadera alegría, entonces a la primera dificultad y a la primera enfermedad, sobre todo si es seria o es grave, o la primera desgracia humana o muerte de un ser querido, etcétera, la gente se deprime y se viene abajo. O se pega un tiro, o se enferma, no soporta el dolor. El primer grado de la alegría es el consuelo, la consolación. Pero, como ya dice la palabra, consuelo siempre supone un dolor. El que está triste, el que sufre cualquier dolor físico, moral, lo mismo da, uno espera y necesita a alguien que lo consuele. Es decir, que le suavice un poco, si no puede suprimir el dolor, que muchas veces no se puede, ni se debe, porque es un medio para santificarse, en definitiva, y porque es ley de vida, tarde o temprano. Por eso, San Ignacio, en los ejercicios de la cuarta semana, Misterios de la Resurrección, nos dice, mirad
el oficio de consolar que Jesús hace, consolando a los apóstoles, a las santas mujeres, después del trago, del trance terrible de la pasión, de la crucifixión, de la muerte. Los consuela. Después hay un segundo grado por encima, que es la alegría cristiana, la alegría sobrenatural, efecto de la gracia de Dios en nuestra alma, que es más que el consuelo, es más fuerte. Esta alegría es la que sienten, en este caso, por ejemplo, los discípulos. Vinieron alegres, contentos, espiritualmente hablando, sí, pero todavía hay un tercer nivel, que es lo que llamamos la felicidad. Ya en esta vida, aunque no perfecta del todo, la felicidad perfecta, solamente está en el cielo, que es la plenitud de la alegría. Sin embargo, ya en esta vida es posible, y por supuesto que sí, la felicidad, espiritualmente hablando, con todas las penas y todas las miserias. No obstante, la alegría tiene que estar por encima, absorber ese dolor, no suprimirlo, sino transformarlo y sacar incluso más alegría, aunque parezca imposible o una contradicción. Santa Teresita, ejemplo, entre mil, lo decía ella, que a pesar de todas las tribulaciones, y las tuvo y de qué manera, en el Carmelo, sequedades, arideces, de todo, aparte de su enfermedad, murió muy joven, se pasó el poco tiempo de carmelita en la enfermería, y sin embargo ella decía: tengo en el fondo de mi corazón una alegría esencial. Juan Pablo II pone el ejemplo de Santa Teresita y también de Santa Catalina de Siena, todos los santos, si no, no serían santos. En el fondo, decía, tengo una alegría inalterable. Y ella había escrito en su diario espiritual estas palabras, que yo me acuerdo desde mi noviciado. Ha llegado un momento en mi vida espiritual, decía Santa Teresita, en que mi mayor consuelo es carecer de todo consuelo, por amor a Jesús, compartiendo, asociándome a su pasión, quiere decir a su amor apasionado, por mí y por todos. De manera que, si tengo consuelo, muy bien, y si no lo tengo, como he hecho de no tenerlo mi consuelo, también lo tengo, de modo que siempre estaba consolada. Y esto no es un juego de palabras, aquí hay un misterio. Hay que amar como amaba ella para más o menos entenderlo y ver que es posible, por encima de todo. Los mártires, ¿tenían miedo o no tenían miedo a las torturas y al martirio que les esperaba? Y por supuesto, si eran de carne y hueso, no eran ángeles. Sin embargo, el amor a Cristo era tan fuerte y el Espíritu Santo los llenaba el alma de tal manera hasta rebosar, que estaban contentos, y cualquiera diría que hasta los mismos verdugos se quedaban sorprendidos de la alegría que sentían. Iban a morir, iban cantando a las fieras. Ahí está el secreto de la alegría cristiana, de la felicidad. No es una felicidad como el mundo la entiende, o en la pantalla de la televisión, en las películas. Eso no, además es muy baratija. Eso es pan para hoy y hambre para esta noche, no para mañana. No llegamos ni a mañana. Una alegría que es el mismo Espíritu Santo, que hay que pedir permanentemente. Una de mis tantas jaculatorias que yo me he fabricado y la comparto es, la digo muchas veces al día: Jesús mío, líbrame de la tristeza, de la tibieza, líbrame, lo digo 1000 veces,
porque es verdad, es absurdo y además es ofensivo para Jesús. Señal de que no lo amamos. Has ocultado, Padre, estas cosas. ¿Qué cosas? Estas cosas es una expresión que se refiere en general a los grandes misterios de la divina revelación. Son esas cosas que nadie puede conocer, menos aún gustar, saborear, si Dios no se las revela a través de la fe, por el Espíritu Santo que actúa en nuestra alma. Estas cosas son todos los misterios. Y el misterio de los misterios, el resumen, no sé cómo decirlo, la síntesis de todos los misterios, que es el misterio trinitario, que es la felicidad sustancial del mismo Dios, uno y trino, y por tanto la felicidad de los bienaventurados en el cielo, ángeles y hombres, y por lo tanto de la felicidad, aunque no perfecta del todo, ya en esta vida, ya ahora. Y los santos no mienten cuando en medio de los grandes sufrimientos y tormentos de todo tipo, reconoces y tú les preguntas, ¿y tú eres feliz? Por supuesto. Y a lo mejor están llorando de dolor. ¿Y cómo pueden ser felices llorando y sufriendo? Ahí está. Adivina adivinanza. Experiméntenlo, que es una gracia de Dios, y verán que sí, perfectamente. Porque uno ama ese dolor y lo une al de Cristo. Eso nos lo enseña San Ignacio en los ejercicios de la Pasión, tercera semana. Dolor con Cristo doloroso. Ahí está la clave. Quebranto con Cristo quebrantado. Dolor solo, sin Cristo, eso es insoportable. Más aún, es absurdo. ¿Sufrir por qué? Una persona que no tenga fe, que no crea en Dios, no crea en Jesús, no cree en la vida eterna, no cree en la Iglesia. ¿Qué consuelo le puede dar uno en sus penas, sufrimientos, enfermedades o en el lecho de muerte? ¿Qué le va a consolar? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Eso no es nada, eso se te va a pasar. Y la gente que vive en el paganismo me dice, a ver si usted me trae buena onda. ¿Qué onda? Pero qué estupidez con la buena onda y la mala onda. ¿Qué? ¿Alguno ha visto la onda? Estamos todos, esos paganos. ¿Y qué van a decir? Y entonces tienen que recurrir a terapias, como llaman ahora, alternativas. Ponerme un vals de Strauss y traerme un loro para que me distraiga. Cuénteme un chiste. ¿Así se va a llevar usted la cruz? Pero por favor, es imposible así. Uno se engaña y me engañan, y yo te engaño y ellos se engañan y tú me engañas. No hay otra solución que el amor a Dios, que el amor a Cristo. Y entonces Cristo te da una fuerza y terminas incluso riéndote en medio de una cruz terrible, una alegría tremenda. ¿Y cómo se puede explicar? Ay, no lo sé. Pruébalo y lo entenderás, no te lo puedo explicar. Pero es así, porque es un don de Dios. ¿Y usted qué toma para estar alegre? ¿Yo qué tomo? Yo tomo la cruz, y la comunión, mi oración, lucho, pienso en el cielo, me doy cuenta que las cosas de este mundo total no es para tanto, le damos una importancia exorbitante, nos olvidamos de lo principal. ¿Qué más da vivir 10 años más que menos? Es igual. Ya se pueden poner ahí la cirugía estética, y pueden quitarse las arrugas, ponerse una peluca y hacerse lo que quieran, pero el reloj, tic-tac, 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 tic-tac. ¡Ay, te veo muy joven! Parece que no pasan los años, sí, pero han pasado, sí. Nos estamos engañando.
Yo nunca entendí, si alguno me lo puede explicar, pero no ahora, sino después, por qué es una falta de respeto preguntar a una dama la edad que tiene. Nunca lo entendí esto. No, eso no se pregunta. No se puede preguntar. Y preguntar la hora que es, no, eso sí. Y preguntar la edad que tiene, no. No, a la mujer no. O se quitan años. Cuando son jóvenes se lo ponen para parecer más grandes. Y cuando empiezan un poco más grandes se los quitan. Uno tiene la edad que tiene. ¿Qué edad tiene? 95. Muy bien. ¿Y cuáles son tus planes para el próximo trienio? ¿Qué planes para el próximo trienio? Vivimos en la mentira. Tenemos un miedo a la muerte tremenda. Bueno, y Jesús continúa diciendo, sí, Padre, otra vez Padre. Uno cuenta las veces que dice Padre permanentemente, sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta es una teofanía, una manifestación exterior de la Trinidad, del misterio trinitario. Y esta es la fuente de la verdadera alegría y de la verdadera felicidad. En el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. ¿Bienaventuranzas qué quiere decir? Se llaman como los bienaventurados en la gloria. Pues las 8 bienaventuranzas, que son más en los evangelios. Quiere decir Jesús que si uno cumple lo que Él nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que son perseguidos, etcétera, etcétera, que en esta vida ya uno puede y debe y quiere Dios que sea feliz. La gente cree que las bienaventuranzas es después de la muerte en la gloria. Ya en esta vida uno es bienaventurado. No con la perfección de la otra vida, por supuesto, pero bienaventurado. No solamente alegre, que era el segundo nivel, ¿se acuerdan? Estamos ya en el tercero, la felicidad. La felicidad que el mundo no puede dar y que el mundo no puede entender si no se convierte. Una felicidad que es hueca, vana, pasajera. La gente confunde felicidad con diversión. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Usted te ha divertido? ¡Ay, me divertí toda la noche! ¿Eres feliz? ¡Oh! Salen de los boliches los jóvenes, ¿verdad? Y bueno, se tiran en la cama así ya, con una cara. ¡Ah! ¡Qué felicidad! Pero ya están pensando en el fin de semana. Jesús, la alegría del mundo. Ya lo creo. Además, Jesús resucitado. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Todo. Ahí está la realeza, Cristo Rey. Todo es suyo. Los gobernantes creen que son ellos los dueños del mundo, de la situación. Nuevo orden mundial, las Naciones Unidas. No. Pobrecitos. Hay que rezar, para que se conviertan antes que sea tarde, Cuidado. Falta el juicio final, Hasta la Suprema Corte tiene que ir al juicio. Los jueces serán juzgados y los gobernantes serán gobernados. Ahí va a salir todo. Cuestión de paciencia. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Aquí tenemos el misterio trinitario, una vez más, que uno no lo puede explicar. Y lógico, es el supermisterio. Pero a la luz de la fe es delicioso y es apasionante. Y el no entenderlo, mejor. Quiere decir que Dios es tan grande que es imposible entenderlo. Un poquito, más o menos, uno puede entender a la luz de la fe con la ayuda de la razón. La teología trinitaria. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay una especie de juego del Padre y el Hijo. Porque
Jesús dice, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. En San Juan, nadie puede venir a mí, el Hijo, si mi Padre no lo atrae. Muy bien. Entonces yo voy al Padre para que Él me atraiga al Hijo, ¿no? Pero resulta que Jesús dice, nadie puede ir al Padre sino por mí. No sé si me explico. Esto a mí me divierte muchísimo. La comunidad en Roldán, con mis hijos, en la sobremesa nos entretenemos con esto. Digo, pero no puede ser esto. Nadie va al Padre, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae a mí. Bueno, entonces yo tengo que ir al Padre y le pido que me atraiga a Él, pero yo no puedo ir al Padre porque Jesús también ha dicho que nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. Y ahí está lo lindo. No es una contradicción. Es una vislumbre del misterio trinitario, porque la atracción del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, esa única atracción, la mí es una sola, es el mismo Espíritu Santo, es el amor de ambos, el amor que atrae al Padre y al Hijo y al Hijo y al Padre. Entonces, ¿cómo se saca este jeroglífico o esta aparente contradicción? Es el Espíritu Santo el que me lleva al Padre y al Hijo, porque el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo son una sola cosa, un solo Dios, una sola esencia, un ser simplicísimo, sin ninguna composición. Es la inclusión trinitaria que se llama, donde está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. No se pueden concebir ninguna de las tres personas sin las otras dos, que están siempre, si no explícitas, implícitas, necesariamente. Es el Espíritu Santo, en consecuencia, y por algo, ¿ven? Por algo aquí lo hemos leído en este texto de San Lucas, cuando dice que de pronto en ese momento Jesús se sintió inundado en el Espíritu Santo. Siempre estuvo inundado, pero lo quiso exteriorizar para dar a los apóstoles esta lección tan hermosa que ellos tendrían siempre presente y que es la esencia de la vida sobrenatural, de la santidad en este mundo. Por eso hemos hablado muchas veces del castillo interior, que es el recogimiento interior. Estemos donde estemos. Cuesta, lo que vale cuesta, pero a medida que tengamos vida espiritual, llegará un momento en que no podremos sacarnos de dentro, por así decirlo, la presencia real, no eucarística, pero real, de la Trinidad, la inhabitación trinitaria en mi corazón. Donde yo voy, llevo la Trinidad. Aunque esté en un carnaval, esté en el corso, esté donde esté, en el mundo, en medio del ruido y en medio de la mugre de esta sociedad democrática o demoniocrática. Aquí yo llevo mi secreto para mí, por eso no está feliz. ¿Se acuerdan de esa escena en el Antiguo Testamento de los tres jóvenes en el libro de Daniel, el profeta Daniel, Ananías, Azarías y Misael, en el horno ardiente, que estaban cantando y bailando, y en un horno encendido, y no les quemaba, y estaban cantando. Cuando llega el rey Baltasar, pensando que estaría ya hecho cenizas, y ven que hay 4 personajes ahí que no distinguía bien. Daniel está ahí vivito y coleando, como dicen, ahí en medio de las llamas, del fuego, y había 3 personajes con él que estaban ahí bailando, no sé qué bailarían. Y se quedó completamente viendo visiones, ahí creyó. Y entonces mandó matar a los otros de la corte y a ellos los sacó. Daniel, ¿estás bien? Maravillosamente bien. ¿No te pasó nada? Para nada. ¿No tienes calor ahí en ese fuego? No, la temperatura ideal. Es un lugar climatizado. ¿Qué le cuesta a Dios? No le cuesta nada. Dios se ríe de todo. Nosotros los milagros decimos, qué barbaridad.
Variar no puede ser. Para nosotros no, para Dios no le cuesta nada. Esto es un ejemplo que traigo ahora, se me ha ocurrido, para decir esto, ¿no? Que estamos metidos en una Babilonia, que es la sociedad actual, en una Babilonia como en un horno ardiendo, y sin embargo tenemos que estar contentos y felices si estamos con la Trinidad y estamos en Dios, estamos en Cristo. Como la gente del mundo le pasa como Nerón. ¿Se acuerdan Nerón? Era un demonio, ¿no? Emperador que mandaba a los cristianos, les echó la culpa que los cristianos habían prendido fuego a Roma cuando fue él. Bueno, así se escribe la historia, toda la historia, ¿no? Muchos no tienen memoria. Entonces, Nerón decía, cuando veía que los mártires iban cantando, hombres, mujeres y niños, iban cantando cánticos espirituales a los leones, a los tigres que estaban ahí, esperándolos, ¿no?, para devorarlos, y se iban cantando, decía, ¿y cómo están tan locos? No, que está loco es usted. Van cantando, por supuesto. ¿Y cómo puede ser eso? Haga ejercicios en Roldán y lo entenderá. ¿Cómo puede ser eso? Los cristianos tenemos que estar cantando. Un cristiano triste, que da lástima de verlo, ¿no? Qué triste. ¿Triste de qué? A mal tiempo, buena cara. Esta es mi divisa. Cualquier día voy a permitir yo ponerme triste, ni hablemos. Pero usted no siente todo esto que está pasando, lo siento tanto y más que usted. Pero yo no permito nunca que todas estas cosas, miserias habidas y por haber, lleguen al fondo de mi corazón. Ahí a fondo hay una habitación que dice reservado. Aquí no entra nadie, solamente Él, mi amado, está Él. Los demás queda fuera, que griten fuera, que caen, que puedan pintar la fachada, pongan lo que quieran, pero aquí no entra nada. Ya se puede morir quien se muera y ya puede pasar lo que pase. Que esto es sagrado, está reservado, esto es intocable. Aquí no puede entrar nadie. Me podrán matar, me podrán torturar, pero aquí no entra nadie. Solamente puede entrar el pecado y de eso ya me encargo yo para que no entre. No necesito ningún psicólogo, ni nada. No digo que está bien, nadie se enoje conmigo. A veces es necesario también, un médico. Pero la solución de fondo no me la da más que Jesucristo. Ese es el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra y el mejor médico, el mejor cirujano, el mejor cardiólogo es Jesús. Donde está Jesús está la alegría. Y lo demás sí que importa. Hay un refrán que dice, y que me quiten lo bailado. ¿No dicen eso? Que me quiten lo bailado. Pero estás enterado, esta ley que sale ahora. ¿Y qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Vamos a ponernos a llorar todos? Que hagan lo que quieran. Ya va a llegar el juicio final. No te preocupes, falta menos. Ya falta menos. Ahí nos vamos a ver todos. Ahí van a ver. Y ahí solamente va a haber un discurso. Solamente Jesús va a hablar. Allí no va a haber nadie, ni periodistas, nadie va a tomar la palabra de ningún partido, ni va a decir nadie nada. Todo el mundo va a escuchar y después se acabó. Unos para arriba y otros para abajo. Ojalá vayan todos para arriba, sí, pero por eso tenemos que ser apóstoles. Y pasamos ya inmediatamente, ahora que digo esto, al segundo punto. Otra escena, otra instantánea del corazón de Jesús. También en San Lucas, capítulo 12, esta es muy cortita, pero muy hermosa. Versículos 49 y 50. Dice Jesús, yo he venido a arrojar fuego a la tierra. Y cuánto desearía decir, y me consumo, estoy impaciente, no veo la hora de que ya estuviera la tierra ardiendo. Qué palabras, ¿no? Tan hermosas. En la mitología griega se habla de que aquel que robó el fuego a los dioses. Bueno, pues esos son mitos. Esto es verdad. Yo he venido a traer fuego a la tierra y no quiero otra cosa sino que arda. ¿Qué fuego es este? ¿Cuál va a ser? El Espíritu Santo. Pentecostés. Jesús ya, antes de Pentecostés, antes de morir en la cruz,
Por supuesto que ya había dado el Espíritu Santo a los apóstoles. Sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo, recibí el Espíritu Santo. Pero la efusión del Espíritu en plenitud estaba reservada para después de la ascensión a los cielos, el domingo de Pentecostés. Ese es el fuego, el amor, el fuego del amor de Dios. El fuego es el amor trinitario, es el Espíritu del Padre y del Hijo. Cristo ha venido para prender fuego en la tierra, el fuego de su amor. Y aquí está entonces, para nosotros, junto con la alegría del primer punto que hemos meditado antes, ser inundados por el Espíritu Santo, el gozo espiritual, tenemos que, no es para nosotros solos, egoístamente guardarlo. No. Dios, el Espíritu Santo, nos da su alegría, Cristo, para comunicar a los demás, para que nosotros seamos primero una pequeña llama de fuego y al mismo tiempo, todos juntos, tratar de prender este fuego del amor de Cristo en el mundo, comenzando en las familias, en los hogares, los padres, los hijos, etcétera, los más próximos, y de ahí para adelante, hasta donde podamos, en lo que depende de nosotros. Santa Catalina de Siena decía: mi corazón es fuego. Decía así, textual: mi corazón es fuego. Es el fuego del amor. Es la encíclica del Santo Padre, Deus Caritas Est, Dios es amor. Y si somos creados a su imagen y semejanza, entonces el hombre y la mujer tenemos que ser, por esencia, amor. Una participación, una parte, no somos dioses, pero una parte sí, del fuego del amor, que es el mismo Dios. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, hay muchos, pero para abreviar, el de la zarza ardiendo. Todos se acuerdan, la zarza ardiendo, ¿no? En el Sinaí, la montaña sagrada, y el estupor, el asombro de Moisés, cuando sube a la montaña para hablar con Dios y se quedó estupefacto, absorto, viendo un espectáculo que era insólito, una zarza que se estaba quemando, pero no se consumía. Y la voz de Dios: descálzate, porque el lugar que pisas es sagrado. Moisés se descalzó y rostro a tierra, temblando. Ante esta teofanía, Dios se le hace presente mediante la zarza ardiendo, desde la cual le hablaba sin verlo, pero veía una zarza que no se consumía, que es un símbolo no solamente de que Dios es fuego de amor, sino que es eterno su amor y por consiguiente no se consume, es infinito. Y Cristo ha venido a traer este fuego, el fuego de su Padre, que es el Espíritu Santo, ha venido a traerlo a la tierra y a prender ese fuego, comenzando por los apóstoles, sobre todo a partir de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que se manifiesta, aparece visiblemente en forma de lenguas de fuego. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles, que se posaron sobre los apóstoles y la Santísima Virgen, la Madre de la Iglesia, que estaba ahí con sus hijos. Claro, llamas de fuego, lenguas de fuego. ¿Por qué lenguas? Porque hay que hablar la palabra. Cristo es el Logos, el Verbo, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es fuego, porque no es simplemente una palabra fría, teórica, cerebral, intelectual, técnica. No. Es una palabra que quema. Cuando uno lee bien, con las debidas disposiciones, la Sagrada Escritura, uno siente calor, siente un gozo indescriptible, un entusiasmo. Les voy a decir, aquí entonces
tenemos este segundo punto. Y la conclusión, que viene de la mano de la anterior. Esa alegría que es la Trinidad en mi alma, esa inundación de gozo del Espíritu Santo que debe ir creciendo en la medida que crezco en la vida espiritual y en la medida que crezco en la humildad y me voy haciendo cada vez como niño, que Dios lo da y a manos llenas, un manantial donde uno se tiene que sumergir. Pues bien, eso hay que comunicarlo a los demás, porque el amor es lo contrario del egoísmo. El amor es comunicativo, empezando por el amor de Dios, el amor que es Dios. Y Dios creó el mundo, ¿por qué? Libremente. Y por supuesto, ¿quién le va a obligar a crear si no existía más que Él, que es eterno? Y lo creó únicamente porque nos ama, Y el Santo Padre en la encíclica dice una cosa muy interesante. Mejor dicho, me parece que en la encíclica no lo dice así, sino en otro de sus libros, pero es lo mismo, es él. Yo sé de memoria. Y uno se pregunta, dice el Papa, a veces uno se pregunta, pero ¿por qué Dios me ama tanto? ¿Y por qué Dios fue hasta la locura de la cruz y se dejó matar por mí? ¿Por qué eso? Y el Papa dice, el amor no tiene por qué, porque es un don, es un regalo. El amor es darse. Amo porque amo y amo para amar. Amo porque no puedo hacer otra cosa. Es algo visceral, es algo connatural, no lo puedo reprimir. Y eso es psicológico. Cuando uno tiene una gran alegría, si no la comunica, explota. ¿No es verdad? Igual que cuando tiene una gran pena, necesita comunicarla un poco para desahogarse. Y cuando uno tiene mucho amor, y bueno, se entera todo el mundo. Y la chica que se enamoró, y la chica que el chico dice que la quiere, y empieza a bailar, y empieza a gritar, y empieza a tirar almohadones, y esta chica se ha vuelto loca, la llevamos al psiquiatra. No. Pasa que está enamorada. Ah, bueno, porque está diciendo disparates, es lógico, si está enamorada tiene que decir disparates. Si es demasiado equilibrada, no está enamorada. El problema en los sacerdotes, en nosotros, como en los laicos, en cualquiera jerarquía, basta no crecer en la vida espiritual, basta no alimentar la vida espiritual, basta ir dejando la oración, basta mucha televisión y poca adoración, y basta conversaciones que no son necesarias, y viajes que no son necesarios, y charlas que no son necesarias, y bueno, la vida espiritual va bajando, entra la tibieza, entra la rutina, la asedia, y ahí, en cualquier momento, como yo digo, cataplum, viene el pecado. Eso es evidente, tarde o temprano, más temprano que tarde. Y el demonio que está ahí. Entonces, yo digo, cuando pasa esto, es porque el sacerdote, nosotros, entre comillas, estamos casados con Cristo, ¿se entiende? Pero no estamos todavía enamorados. Y eso es muy peligroso. Y en el matrimonio exactamente igual. Uno está casados, se quieren, sí, pero ese amor se va desgastando con el tiempo, la rutina, y las pasioncillas, el amor propio, los enojos, discusiones, y están casados, pero ya no están enamorados. Y entonces ya están en zona de alto riesgo de la separación, porque ya están separados espiritualmente, aunque todavía vivan juntos físicamente. ¿Me explico? ¿Me equivoco? No. ¿Ven cómo no hace falta que nos casemos para entender lo que es un matrimonio? Como dicen los sacerdotes que quieren casarse, no hace falta. No hace falta contraer una enfermedad para curarla y para advertir y saber lo que pasa y cómo se cura. Ahí está, pasa exactamente igual. ¿Ven? Entonces, tenemos que nadie da lo que no tiene. La fe
Se predica con la palabra, sí, pero yo diría por contagio, si se puede hablar así. Cuando uno tiene una gran alegría y no lo puede disimular, y por más que haga comedia, uno se da cuenta que eso es falso. Había un tango cuando era chico que decía, canto por no llorar. ¿Cuánta gente canta por no llorar? Y ríe, pero por dentro llora, porque esa risa es ficticia, eso es maquillaje, en el fondo no es así. No todos los payasos que dicen payasadas en el circo son felices, muchas veces todo lo contrario, tienen cada amargura y cada soledad. Yo conozco uno, ejercitante, que lo conocí por fin una vez que fui a dar un retiro, y el pobrecito, por más que él dice chistes y todo, porque tiene que ganarse la vida, pero cuando hablé con él a solas, el pobre lleva una soledad, sin familia, es una vida muy, muy triste, ¿no? Le hizo muy bien la tanda, pero no nos creamos que el que más ríe es el que está más feliz. Mentira, mentira. Esa calidad de alegría es muy baratija, no es profunda. Bueno, entonces, ven, tenemos que prender este fuego en los demás. Esto es lo que hacemos cuando hacemos ejercicios, enseguida comunicar a los demás, y sin ejercicios también. Y por eso los apóstoles en Pentecostés salieron como lenguas de fuego, hicieron toda una revolución. El Santo Padre en Colonia, Jornada de la Juventud, habló de la revolución de Dios, y en otros lugares. Hay que hacer una revolución de Dios, que es el reinado social de Cristo. ¿Y cómo se distinguían los primeros cristianos de los paganos? Los paganos decían, viendo a los cristianos, mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Eran todos un solo corazón, una sola alma. Y hoy los cristianos, ¿cómo estamos? Los católicos. ¿Qué dicen los paganos? Mirad cómo están divididos, mirad cómo se muerden y se pelean y discuten. Ay, Dios mío, qué problema el de la unión, ¿no? Mira que Jesús lo pidió al Padre en el cenáculo. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si el mundo nos ve divididos, a los laicos y a los sacerdotes, entonces, ¿cómo va a creer? ¿Quién tiene razón al final? Menos mal que tenemos al Santo Padre, que es Padre y es Santo, las dos cosas. Menos mal, tenemos un punto de referencia. ¿Estamos con el Papa? Sí, entonces tranquilos y contentos. Bueno, tranquilos no, porque hay que predicar, hay que evangelizar en esta sociedad neo y archipagana en que vivimos, en nuestras patrias tradicionalmente católicas, y mira cómo lo han puesto. Son irreconocibles hace 30 años. Y esta es nuestra misión, a mal tiempo buena cara. Y somos muy pocos, y los apóstoles eran 12, y sin embargo prendieron fuego por todo el mundo. No es cuestión de número, es cuestión de amor, es cuestión de Espíritu Santo. Dios no necesita número, no tenemos que achicarnos. Y porque pronto el Islam van a ser más numerosos que los católicos. ¿Y qué tienen que ver? Cristo nos dijo que tenía que ser menos ni más. Usted tiene que entregarse a los demás y comunicar a los demás esa vivencia, esa fe, esa esperanza y ese amor cristiano, en esta vida y en la otra. Usted no se preocupe del número. A veces uno hace más que 40. Una persona fervorosa hace mucho más que 40 tibias. ¿No es así? Entonces, dejémoslo del número, no importa, es un desafío. Somos menos, bueno, hay más coraje, hace falta, como el Santo Padre, no importa. Y tercer punto, en los pocos minutos, es muy interesante. Fíjense que Cristo vino, como dice el Evangelio, sobre todo San Marcos, para destruir las obras del diablo. Hoy no se habla del demonio, ¿verdad? El Papa sí que habla del demonio. Ya lo creo que sí. La verdad que sí. Ya lo creo que sí. Que si existe el demonio, les aseguro que sí.
¿Usted lo ha visto? ¿Lo visto? No, pero lo he olido muchas veces, el olor, ya lo creo que sí, y he sentido su presencia. Bien, vamos a San Juan, es la famosa escena de la muerte y resurrección de Lázaro, hermano de Marta y María, los tres hermanos, familia muy amiga de Jesús, donde Jesús solía alojarse cuando iba de camino, haciendo apostolado, en Betania, y muere Lázaro. Como ya sabemos, le mandan el aviso, sus hermanas, él está a unos kilómetros con los discípulos, en la Perea, viene el mensajero, el correo, con la cartita, diciendo: Lázaro, Señor, el que amas, ha muerto. Está enfermo. Y Jesús, en lugar de ir enseguida, se queda todavía unos cuantos días ahí. ¿Por qué hace eso? Espera que muera, que eso ya lo sabía, para que el milagro que iba a hacer resaltase más, fuese más contundente. Porque si no irían con el cuento los fariseos, como hoy día, ¿no? Bueno, a veces pasa, ¿no? Que no es una muerte biológica, sino que está en un estado de letargo, está en un freezer, pero todavía cuando el cadáver ya está en descomposición, esa es la prueba fulminante. Me parece que eso ya es indiscutible. Bueno. Y entonces Jesús dice, nos ha mandado el mensajero, un aviso de Marta y María, que Lázaro, nuestro amigo, está enfermo. Y los apóstoles dicen, bueno, si está enfermo ya sanará. Ya está. Bueno, ya sanará, sí, pero vamos allí, no, ya iremos. Y pasaron unos días y luego fue. Claro, cuando fue ya estaba muerto. Y enseguida, antes de entrar en el pueblo todo se sabe, y esperando al maestro, sale corriendo Marta, que era la mayor de los tres hermanos, seguramente, a los pies de Jesús. Señor, si hubiese estado aquí a tiempo, no ha llegado a tiempo, te mandamos el mensajero hace 3 días, ¿y cómo mi hermano no estaría muerto como está ahora? Marta, Marta, tu hermano resucitará. Ya lo sé, Señor, que resucitará al final de los tiempos. Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto o no? Cualquier día va a decir que no. Sí, Señor, sabía el catecismo, muy bien. Tu hermano resucitará. En ese momento Jesús le dice, llama a tu hermana, María. Vuelve María. Se ve que las dos hermanas habían estado comentando y un poco de criticando también, parece mentira, nosotros que tantas veces lo hemos alojado en casa y que no haya venido enseguida y cómo no ha venido antes de que mueras, si le dijimos que estaba muy grave, estos hombres, la verdad que no me explico, pero qué cosa, qué falta de consideración. Todas estas cosas no se las dijeron, pero seguro que algún chismerío habría, ¿no? Y lo mismas palabras. Se tira a los pies de Jesús llorando, no es para menos, ¿no? Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no hubiera muerto, tu hermano resucitará. Pero ella no dijo nada, porque Marta le dijo, no se te ocurra decir lo que yo le dije, porque se enojó el maestro. Así que ella se cayó. ¿Y dónde la habéis puesto? Ven y lo verás. Y allá fueron con los familiares, los judíos, curiosos del pueblo, todos, hacia la tumba de Lázaro. Bueno, lo sintetizo para no alargarme. Lo importante es la actitud de Jesús y para esto tenemos que tomar sobre todo el texto griego original. ¿Saben por qué? Porque las Biblias, por lo general, no lo traducen exactamente, lamentablemente. Que entre paréntesis, el Santo Padre, él dijo en uno de sus libros que él siempre estudia la Sagrada Biblia yendo a las lenguas originales. En el Nuevo Testamento el griego, en el Antiguo el arameo, porque no se fía de las traducciones. Y yo tampoco me fío, a veces me enojo con las traducciones,
o en los leccionarios, a veces en la liturgia, no traducen exactamente, lavan un poco la traducción, la suavizan. Hay que decir las cosas como Jesús las dijo. En el versículo 33, la Biblia de Jerusalén, que tengo aquí, dice, viéndola llorar Jesús a María, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, y lógico, Jesús es humano, corazón de Jesús, se conmovió interiormente y se turbó. Se conmovió interiormente y se turbó. Esta traducción no es que sea mala, pero no es perfecta, porque el original griego no dice se conmovió interiormente, sino que se indignó, se enojó profundamente. Se enojó profundamente. Enebrí mesato tomneumati, este es el original griego. Se enojó profundamente, se indignó, se enojó, tuvo un ataque de enojo, que no es la primera vez que Jesús se enoja. Y esto sorprende. ¿Por qué? Como encima que se ha muerto un amigo, que están llorando la familia y se enoja, ¿por qué se indignó y se enojó? Y aquí los exégetas, los intérpretes, dan dos explicaciones, que en realidad van juntas, mejor dicho, son las tres juntas. Es un complejo, es un sentimiento de enojo, de amargura, de conmoción, de indignación, que van juntos. Hay tres matices, juntos en uno, por el impacto de no solamente la muerte de Lázaro, que no es lo más importante de su dolor. Lo más importante de su dolor, y aquí los intérpretes, los teólogos, buenos, claro, ortodoxos, se dividen en dos. Unos dicen que el motivo fundamental de este enojo, de esta indignación, fue la incredulidad, no solamente de Marta y María, sino de los judíos y los familiares. Cuando le dicen, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ahora ya es tarde, ahora ya es tarde. Vienes ahora cuando ya es tarde. Y esto lo hizo enojar. ¿Por qué? Porque es falta de fe en Él. Yo soy la resurrección y la vida. No solamente tengo el poder de resucitar a todos los muertos, aunque estén ya corrompidos, sino que yo soy la misma resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego están otros teólogos que dicen que en el texto de la traducción griega, que se llama de los 70, Antiguo Testamento y el Nuevo, siempre este verbo en griego, enebrimesato, significa indignarse, enojarse, y que ese enojo fue contra el mismo Satanás. Es decir, la muerte de Lázaro, que está ahí en la tumba, ya hiede, ya huele mal, dicen las hermanas, ya es tarde, es el símbolo del poder del demonio mediante la muerte. Dios creó a nuestros primeros padres inmortales en el paraíso. Por el pecado original entró la muerte, como dice San Pablo, a instigación por seducción del demonio, la serpiente. Seréis como Dios. De modo que el demonio reina en este mundo por el dolor, la enfermedad y la muerte, sobre todo la muerte, a donde desemboca todo dolor y toda enfermedad. De modo que cuando Cristo está delante de la tumba de Lázaro, se indigna contra Satanás, que es su enemigo, que le ha estado haciendo la contra desde el principio del mundo, y sobre todo a medida que llega el Mesías y cuando Él aparece, sobre todo por el imperio de la muerte, repito, y quiere acabar, quiere vencerlo, derrotar al demonio una vez por todas, derrotando la muerte. Y aquí está el misterio, y aquí está la paradoja, y aquí está la novedad, y aquí está el milagro.
que Cristo, en este, permítanme la expresión un poco vulgar, como una especie de lucha libre o de último run ya, como la desesperada, quiere acabar de una vez, sabiendo que este milagro de resucitar a Lázaro va a ser la gotita que rebalsa, va a ser la última provocación que le va a llevar ya a la muerte, al decreto de muerte, y así fue, porque a continuación el Sanedrín se reúne, los sacerdotes, con los Caifás, etcétera, y decretan ya matarlo una vez por todas. Los exasperó ya cuando dice Cristo con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Inmediatamente Lázaro, con las vendas puestas y el sudario, bien muerto, aparece de pie caminando. Imaginen el grito de alegría y de susto de la familia, de la gente, los judíos, la consternación. Tuvo que ser una cosa terrible, ¿no? Y ahí es cuando ya inmediatamente comienza la pasión prácticamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión ya de esta meditación, de este tercer punto? Nosotros tenemos, como cristianos, como católicos de Cristo Rey, tenemos que seguir, como los apóstoles, con la Iglesia, con Jesús, la lucha contra Satanás, contra el mundo, contra el príncipe de este mundo. Tenemos que estar siempre vigilantes, discernimiento de espíritus, velad y orad para no caer en la tentación y denunciar el mal, resistir al mal. Tenemos que exorcizar con nuestra oración, con nuestras jaculatorias, con nuestra fe, donde vemos un lugar de pecado o una persona que vive mal, por amor, con misericordia, con paciencia, con una gran humildad, por supuesto, pero tenemos que fustigar, luchar contra el mal, en lo que depende de nosotros. Primero en nuestro corazón y luego en los más allegados, justamente para que la gracia les toque, se conviertan y conquistarlos, reconquistarlos para el reino de Cristo. Como dice San Ignacio en los ejercicios. Mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos, todos los que están al servicio de Satanás, que son muchos, cada vez más, en esta actualidad del mundo, para entrar, por último, con todos en el reino de mi Padre. Es el deber del apostolado. ¿Ven? Transmitir la alegría de Dios, la alegría del cristianismo, del amor de Dios, llevar a Cristo y el choque inevitable con Satanás, sus pompas y sus obras. No podemos nosotros quedarnos así, simplemente vivir en gracia y cuidarnos nuestra vida espiritual, sino que tenemos que luchar y salir a la palestra, como se dice, a la conquista, los que podamos. Muchos no podremos, por supuesto, pero Dios nos pedirá cuenta si no hemos salido con espíritu de la nueva evangelización, el ejemplo que nos dan los papas, ¿verdad?, en sus viajes apostólicos y en sus prédicas y en sus escritos. Tenemos que gritar a este mundo paganizado, en un ateísmo práctico, en el materialismo, en la dictadura del relativismo, etcétera, etcétera, gritar a Jesús, gritar a Cristo, o Cristo Rey o el caos. Lo estamos viendo. Que así no sea. Amén.